Quiero que estén muy atentos también a la palabra del Señor. Libro del Génesis, capítulo 39. Vamos a leer del verso 20 al verso 23. ¿Estamos ahí? Génesis 39, primer libro de la Biblia. Versículo 20 al verso 23, y leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: Él tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Lean el verso 21. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Aquí está el pueblo, Señor, que ha venido deseoso de tu palabra, Señor. Danos una palabra, Señor, que nos toque, que nos quebrante, Señor. Una palabra, Señor, que nos dé, Señor, las fuerzas para seguir adelante, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Usa esta vasija de barro, Señor. No soy más que una vasija de barro, Señor. Úsame como un instrumento para tu gloria, Señor, en estos minutos que voy a estar predicando tu palabra, Señor. Unge tu palabra. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, levanta al caído, salva al perdido. Por los méritos de Cristo Jesús de Nazaret, yo te doy gracias. Amén y amén. Pónganse cómodos en esta hora de la noche, pero sin dejar de alabar al Señor. Quiero hablar bajo el título o bajo el tema, gloria al Señor, sirviendo a Dios en medio de la adversidad. Sirviendo a Dios en medio de la adversidad. En medio de la adversidad o en medio de las circunstancias o en medio de las pruebas, significa lo mismo, gloria al Señor. Nos encontramos la vida de un muchacho, de un joven, porque José era muy joven, gloria al Señor. Y vemos, gloria al Señor, como por problemas de fuerza mayor, porque él no quiso acceder a ciertas peticiones de una persona, de una mujer que lo asediaba, que lo buscaba, él prefirió, oígalo bien, guardar esos principios. Él prefirió, gloria al Señor, aún ir a la cárcel. Pero nos vamos a encontrar un José que aún en medio de la adversidad, él le sirve al Señor. Aquí no encontramos un José defendiéndose, como de pronto lo podríamos hacer algunos de nosotros, que no estaría bien. Aquí no encontramos un José diciéndole a su amo, fue su esposa la que me estaba acosando. Aquí no encontramos a un José llamando testigos para que lo vengan a defender. Aquí encontramos a un José, alabanzas al Cordero, que agacha su cabeza. Su amo le dice, usted tiene que ir a la cárcel porque usted trató de abusar, usted trató de abusar de mi esposa, tiene que ir a la cárcel. Él agachó la cabeza, no llamó testigo porque era que estaba la palabra de él contra la palabra de la esposa de ese hombre. Y Dios estaba en el asunto. Pero aquí miramos, gloria al Señor, alabanzas al Cordero, que José, dice la Biblia, gloria al Señor, su amo lo envió a la cárcel. Pero allí en la cárcel Jehová estaba con él. Hermano, hermana, joven, jovencita, Dios no se queda sin testimonio en ciertos lugares. El Señor necesitaba que alguien fuera a llevar, a hablar de sus maravillas, del testimonio de él en ese lugar.
El Señor necesitaba que alguien fuera a dar a conocer de un Dios poderoso. Los egipcios tenían unos dioses que no hacían nada, que no hacían milagros, alabanzas al Cordero. Allá necesitaban, gloria al Señor, de conocer del poder, de las maravillas de Dios. ¿Y a quién escogió el Señor? Pues sencillamente escogió a José. Como te puede escoger a ti, como me pudo escoger a mí. Alabanzas al Señor. Por eso cuando usted esté en medio de una adversidad, mire que ahí Dios necesita de que usted dé testimonio. Cuando le hable de una adversidad, de una prueba, de una circunstancia adversa, cuando usted probablemente le detectan una enfermedad y usted tiene que ir donde los médicos, donde un cirujano, donde un especialista, es porque Dios necesita que usted vaya a dar testimonio de Él. Porque ese hombre que está sentado detrás de ese escritorio, que se preparó mucho, que se capacitó, que se quemó las pestañas como médico cirujano, como un especialista, como un pediatra para niños, alabanzas al Señor, necesitan conocer del poder de Jesucristo. En todos esos lugares hay que llevar el testimonio del Señor. Aquí la Biblia dice que habían presos que los habían llevado allá, que eran presos del rey, algunos eran del rey. Otros eran delincuentes, pero estaban allá encerrados. El Señor necesitaba que alguien fuera allá, alguien diferente. Dice la palabra del Señor, me llama mucho la atención, es que la Biblia dice, gloria al Señor, el verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire que llegó y este jefe de la cárcel dijo, este preso es diferente. Este no es como los otros que están ahí encerrados. Cuando usted se pare ante un agente de tránsito, que la detengan por ahí, que la hagan orillar, ese agente de tránsito se va a dar cuenta de que usted es diferente. Por su solo saludo. Porque si es de día, usted le dice buenos días, buenas tardes. Se baja. ¿Qué necesita, Señor? Ese agente de tránsito necesita de oír del testimonio del Señor. Porque el Señor no se va a quedar sin testimonio. Antes del Señor levantar la iglesia, el Señor tendrá que usar a muchos de nosotros para que la gente conozcan que hay un Dios diferente. Sí, Señor. La palabra del Señor dice que José llegó a ese lugar, pero Dios lo puso en gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dijo, este hombre es diferente. Alabanzas al Señor. Pero dice la palabra del Señor, el verso 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Quién lo hacía? José. Comenzaron los presos a conocer algo diferente. Llegó un hombre diferente. Ya no era el jefe de los presos el que daba las órdenes. Ahora era José y todo comenzó a funcionar bien. ¿Por qué? Porque entró un hombre diferente, hablaba diferente, pensaba diferente, opinaba diferente. A su nombre sea la gloria. ¿Qué es lo que el Señor necesita en estos tiempos? El testimonio de nosotros. Yo no sé si yo les conté a ustedes, gloria al Señor, pero cuando yo salí de la universidad, yo me presenté ante la juez tercera de ejecución de penas de Bucaramanga, una juez que era bastante rígida, y yo me presenté. Porque yo a esa juez la evangelicé todo el tiempo que yo le envié papeles, porque yo hice el papel de abogado. Yo mismo hice mi defensa. Porque en esos lugares uno aprende, gloria al Señor. Y yo le citaba los artículos, los códigos, todo, y le mandaba, cuando le mandaba hacer un derecho de petición, pero también le mandaba un mensaje con texto bíblico. Esta doctora tenía que leer, porque tenía que leer el informe que yo le enviaba. Cuando salí me presenté, le dije, doctora, yo soy Ernul. Me dijo, ¿usted es Ernul? Le dije, yo soy Ernul, el que le escribía tanto a usted. Si esa mujer se pierde, la responsabilidad es de ella. Porque un hombre que estuvo en la universidad detenido por X, Y motivo, gloria al Señor, yo no les voy a contar porque yo estuve, gloria al Señor, me encontraron por allá de pronto con una camándula rezando y por eso fue que me llevaron para allá. Pero yo les quiero decir algo.
que cuando yo me convertí comencé a pensar en los demás, a valorar a los demás, tanto los que estaban ahí dentro de la misma universidad como los que estaban por fuera. Aprendí a amar al Señor guardián cuando yo los aborrecía, porque no me dejaban volar. Pero cuando yo conozco del Señor, a mí me sucedió casi como le sucedió a José. Cuando yo llegué a la Universidad de Cúcuta, el director de ese lugar allá, de esa Universidad de Cúcuta, me entregó toda la penitenciaría. Me dio un permiso para que yo evangelizara y predicara en todos esos lugares. En el tiempo que el Señor me tuvo en esa universidad, haciendo unos semestres del año 2000 al 2003, que fui trasladado a la universidad de aquí de Bucaramanga, los calabozos donde iba la gente que no podían convivir en los patios se acabaron, porque allá me les metí. Allá me les metí con otros 2 compañeros de allá mismo, le dije, vamos a evangelizar en ese lugar. Dios me dio sabiduría. Yo me compraba 2 paquetes de pan grandes, mandaba a la panadería y los compraba allá adentro, porque allá hay panadería. Tenía un termo así grande, lo preparaba de Fresco Royal. Y me iba con ese termo de Fresco Royal y llevaba pan. Le daba el pan espiritual, pero también le daba el pan físico. Después de que yo les predicaba, me sentaba con toda esa gente, puros malandros, gente que no podía convivir en otros lugares. Y compartía con ellos. Yo mismo les servía y después me sentaba con ellos mismos y comía. Ellos me decían, pero usted es de afuera o es de acá adentro. Yo soy de aquí adentro. Yo estoy aquí también estudiando. Mire lo que hace el Señor. Dios no permitió que yo fuera allá para que fuera de pronto a testificar. No, yo conocí dentro de ese lugar. Por eso hoy en día todavía yo le digo al Señor, deme las fuerzas, porque yo quiero seguir yendo a las universidades a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora estoy esperando con la ayuda del Señor de que se abran las puertas, porque prometieron abrirnos las puertas en los colegios, allá en Piedecuesta y en otras áreas en la parte del campo, para ir a dar enseñanzas a los jóvenes y a los adolescentes en los colegios y en las escuelas, porque están preocupados por la drogadicción. Y dijeron, qué mejor que ustedes los pastores que pueden llevar, que ir a enseñarles, ir a mostrarles a esos muchachos la forma de cómo pueden salir de allá. Pero mire lo que dice la Biblia. A mí me llama la atención porque yo no voy a testificar de lo que el Señor hizo en mi vida. Yo quiero hablar de la vida de José. La Biblia dice, gloria al Señor, que el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Pero el verso 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Mire qué hermoso. El día que usted sea citado ante un estrado, por X, por Y, por cualquier cosa, sea justo o sea injusto, porque es que muchas veces nosotros lo primero que hacemos es, qué injusticia conmigo, yo no he cometido nada, ¿para qué me mandan una citación? ¿Qué injusticia? De una vez decimos, ¿qué injusticia? No es injusticia. Usted debe saber que en usted está la justicia de Jesucristo. Esa persona no conoce de la justicia de Dios, alabanzas al Señor, y necesita de alguien que vaya a hablarle de la justicia de Cristo. Usted no se preocupe cómo se va a ir a defender. Usted solamente vaya guiado y dígale, Señor, tú darás las palabras apropiadas, adecuadas, para yo hablarle a esta persona con la cual tengo que ir a hablar. Y listo, vaya. No se preocupe. Muchos se asustan cuando tienen que ir ante un juez. Muchos aún se asustan cuando vienen en sus carros y ven que hay un retén en el tránsito, está parando. ¿Por qué se asusta usted? Si anda mal de papeles, sí. Porque sepa y entienda lo que el Señor a usted no lo va a guardar si usted anda mal de papeles. Porque eso es falta, viene a ser uno un irresponsable. Sí, Señor. Y yo le digo, hermano, si usted es de esos que le gusta andar por ahí con el SOA vencido, con el tecnomecánico vencido, no crea que Dios lo va a guardar. Usted llega a cometer un accidente, alguien lo llega a atropellar a usted, usted tiene el SOA vencido, tiene el tecnomecánico vencido, usted no le van a responder. Antes usted tiene que pagarle al otro.
Sí, Señor. ¿Por qué se asusta? Si usted viene bien de papeles y están deteniendo carro, moto, usted no anda con pico y placa, usted anda bien. ¿Por qué se asusta? Y si lo hacen a orillar, oríllese, salude, bájese antes de que le digan que se baje del carro. Saque los papeles antes de que le digan, pélelos, téngalos ahí en mano. ¿Por qué se asusta? ¿Por qué se asusta? Mire que la Biblia dice que todo lo que hacía José era prosperado. No había necesidad de nada. Qué bueno que aquí en Cañaveral conozcan que hay un pueblo diferente. Que los hermanos que se congregan en Cañaveral, en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, son diferentes. No porque porten la Biblia más grande, no porque tengan una Biblia de bordo dorado, no porque tengan la Biblia en audio. No, Señor, es porque son diferentes, porque piensan diferente, actúan diferente, alabanzas al Cordero. Es que en eso es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero dice la palabra del Señor en esta noche, gloria al Señor, Dios necesitaba que alguien diera testimonio de Él en ese lugar. Y llamó a José. Si fuéramos sido alguno de nosotros, de una vez llama la Defensoría del Pueblo. Los derechos humanos. Qué injusticia. Llámeme al hermano Pepito Pérez. No voy a mencionar al hermano Norberto. Llámeme al hermano Norberto que me venga a colaborar. Porque qué injusticia. No, hermano. Sea injusticia o sea justicia, hermano, nosotros somos gente diferente. Hijos de Dios, alabanzas al Cordero. Ahí no vemos a José él defendiéndose. No estaba llamando a ninguna entidad para que lo viniera a defender. Llamen al pastor y verá que yo soy el líder, yo soy el colaborador del pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Hágame de favor a alguien que me regale el número del pastor Humberto Henao porque necesito que vengo que me tienen aquí enredado en cierto problema. Si usted tiene su conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se afana? ¿Por qué se asusta? ¿Por qué? Si nosotros tenemos la conciencia limpia, ¿por qué nos vamos a asustar? José tenía la conciencia limpia. Si José hubiera mirado con ojos perversos a esa mujer, él se hubiera asustado. Pero José miraba con ojos de codicia, señora. No, señor. José la miraba como la esposa de su amo, porque él llegó a una conclusión. Él le dice, ¿cómo yo pecaría contra Dios y contra mi amo? ¿Cómo? Mire que él la miraba como una creación de Dios y como la esposa de su amo, como una mujer comprometida, una mujer que tenía un compromiso, que tenía un dueño, que era su esposo. Él no se asustó. Y mire que él le pudo servir ahí, en medio de esa adversidad, en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia. No llamó a nadie para que lo defendiera. No llamó a ninguno de los capataces porque él tenía capataces. Recuerden que le habían entregado todo. En la casa de Potifar le habían entregado todo en las manos de él. Nada se hacía si no era por la mano de José. Él no llamó a ninguno para que lo viniera a defender. Él había podido llamar al capataz que estaba a la mano de él. Venga y hable de que yo no tengo nada que ver. No, señor. Se fue obediente a ese lugar. Y mire lo que aconteció, porque usted puede mirar todo lo que aconteció. Los presos tuvieron un cambio. El copero y el panadero recibieron lo que necesitaban porque estos hombres iban a ir a ese lugar y necesitaba a alguien que les hablara, que les testificara. El uno fue puesto en su puesto de nuevo y el otro fue colgado. Dios siempre necesita. Por eso yo le doy gracias a Dios por estos hermanos que vamos a ese lugar. Créalo que si no hubieran hermanos
que fueran a esos lugares, el Señor tendría que coger a muchos hermanos y aún injustamente, como llamamos nosotros, y llevarlos allá y meterlos para que vayáramos a testificar allá a ese lugar. Sí, Señor, porque Dios lo hace. Sí, Señor. Quiero hablar de otro ejemplo que está en la Biblia, y es el apóstol Pablo y Silas. Dos hombres que lo único que hicieron fue que en una predicación por allá una mujer se convirtió, Dios le abrió el corazón, se convirtió ella, su familia se bautizaron, después iban hacia la oración. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, hablando de la vida de Pablo y Silas. Iba una mujer, una joven que tenía espíritu de adivinación y ya lo tenía acosado a Pablo, porque cada que lo veía decía: estos hombres son de Dios, son varones de Dios. Pablo se devolvió, reprendió ese espíritu de adivinación que había en esa joven, y esto le trajo un problema. Mire que el apóstol Pablo ahí no había hecho ningún daño. Había traído una liberación a una joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Vamos al libro de los Hechos para que nos demos cuenta. Y miremos lo que aconteció. Estos hombres también fueron llevados a la universidad. Hoy en día son colegios. Hoy en día, sí. Si yo le dijera al hermano Norberto, cuente, mira, hoy en día son colegios. En el tiempo que pasamos nosotros por esas universidades, eso era cosa tremenda. Ahora el viernes que estuve predicando ahí en el patio 3, había un hermanito muy asustado, y antes de yo pasar para la iglesia me llamó y me dijo: venga pastor, tome un tinto. Y resulta que hace unos pocos días hubo un problema, mataron a un muchacho, le partieron el corazón de un solo pencazo, le pegaron, se lo partió. Un muchacho que lo habían llevado de la correccional porque había mandado a otro menor, lo mandó de Tuba de Toras. Entonces lo echaron ya para la de mayores, y allá fue y mató el otro. 32 años es la noticia para ese joven. 32 años sin ningún beneficio. Porque eso es un homicidio dentro de una universidad de esas. 32 años sin beneficio. Porque no está mostrando resocialización. Sí, señor. Le está hablando un hombre con experiencia que pasó un tiempo por ahí, que conoció de todas esas leyes en esos lugares. Y el hermano, muy asustado, gloria al Señor, me llamó y me dijo: pastor. Entonces yo comencé a motivarlo y a hablarle. Me dice: pastor, pero es que esto es duro y esto. Le dije yo: ay, hermanito, si usted hubiera estado en el tiempo que a mí me tocó. Yo era bañándome, me salía a las 4 de la mañana porque comencé a trabajar en restaurantes. Aprendí a ser chef profesional. Así como me ve de bajito, yo aprendí a cocinar. Es que uno no necesita ser grande para ser cocinero. Uno necesita ser grandote para ser cocinero. Salía a las 4 de la mañana a bañarme. Y a como yo me salía y me metía en el chorro así, en unas duchas y unas regaderas así grandes en la Universidad de Bogotá, cuando llegaban y tan, ahí le daban a uno y me lo dejaban a un lado. Ahí me lo mataban. Y sabe que yo salía, me iba y me cambiaba y me ponía mi traje y me iba para el restaurante, pedía los cuchillos allá en la guardia, me los entregaba y me metía al restaurante. Cuando me llegaban los clientes, los mismos que lo habían matado, y me decían: Ernul, ¿verdad que mataron a Julano de tal? Y yo: ¿a Julano de tal? Sí, ¿verdad que lo mataron? No sé. Si yo decía que sí, por la noche me tocaba a mí, o por la madrugada me tocaba a mí, por ponerme a hablar. Yo decía: yo no sé. Entonces yo le contaba a este hermanito, le dije: hermano, usted está en una universidad. Ahora, hoy en día, esto es un colegio. A mí me tocó duro. Donde me los ahorcaban en la misma lugar donde yo vivía. Y tenía que quedarme callado. Sí, señor. Entonces el hermano como que se animó un poquito. Le dije: esto no es nada, hermano, esto ya ha ido cambiando. Pero vamos a la palabra del Señor. Hechos 16. Alabanzas al Señor. Verso 19. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Habla sobre el encarcelamiento en Filipos. Encarcelados en Filipos. ¿Quién? Pablo y Silas. Dice: pero viendo sus amos, estoy leyendo el verso 19 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres,
siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y después viene lo bueno. Pablo se ha podido defender. Pablo era un hombre bien estudiado y bien preparado. Él había podido decirle a estos magistrados: pero ustedes, ¿por qué me acusan a mí? ¿Yo qué estoy haciendo? Había podido llamar a Gamaliel, a mucha gente que lo conocían a él. Nada lo hizo. ¿Qué necesitaba el Señor? Que en la universidad de Filipos, o que en la cárcel de Filipos, como está registrado en las Escrituras, vamos a hablar de la cárcel de Filipos, los presos necesitaban conocer del poder de Dios. Los que estaban en ese entonces predicando, gloria al Señor, que se movían por Florida, por Cañaveral, por todo eso, no iban a la cárcel. Y los presos allá estaban, entraban y allá salían más perversos, porque ese lugar tiene dos facetas. O usted entra y cambia, o entra y sale peor. Sí, señor. Allá ni la sentencia, ni el bolillo que daban antes, porque ahorita le dije, hermano, a este hermano le testificaba, perdón que me detenga un poquito, le dije: usted ahorita no lo golpean cuando hay un problema de estos. Le dije: cuando estuve yo, a muchos les partían la cabeza, los brazos, porque eso era bolillo corrido para todo, por donde cayera. Sí, señor. La guardia le hacía calle de honor a uno, unos por aquí, otros por acá, y todos los internos tenían que pasar por el medio. ¿Y a cuál más mandaba el palo? A lo que cayera suerte. Sí, señor, así era. ¿Digo mentiras? Sí, señor, así era. Mire que la Biblia dice, gloria al Señor, Pablo los azotaron, los mandaron, calladitos fueron allá. Pero viene lo bonito. Verso 25. Pero a medianoche, Pablo cogió el celular y comenzó a llamar al presbítero para que lo fuera a sacar. De una vez, a llamar al oficial nacional o al internacional para que fuera a hablar por él, porque estaba allá, le habían dado una pela. Y no era cualquier solpa que le habían dado, dice que lo azotaron con vara, le rasgaron la ropa. Eso dice la Biblia. Pero mire lo que sucedió a medianoche. En medio de esa adversidad, 2 hombres maltratados, 2 hombres golpeados, 2 hombres echando sangre, a medianoche, no estaban durmiendo. Estaban en el espíritu, oígalo bien, a medianoche dice la Biblia. Eso no se quedaron dormidos allá. Dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos nunca habían escuchado esas cosas. No estaban ni Marcos Vidal, ni Marcos Barriento, ni Marco Will, no estaba ninguno de estos. No estaba ninguno de estos grupos. Eran 2 hombres maltratados, pero en medio de esa adversidad le estaban sirviendo a Dios. Y mire lo que sucede, mire lo que acontece. Dios permitió todas estas cosas, ¿para qué? Para que Pablo se diera cuenta. Y para que también llevara su testimonio a ese lugar. Y dice la palabra del Señor, el verso 26, entonces sobrevino de repente. De repente algo va a suceder en esta iglesia. Va a venir un de repente. Y no se asuste. No se asuste. Hace 18 días, va para 20 días, un hermano de allá que se convirtió, me dijo: pastor, ¿por qué no me lleva a Cachirí? Yo no sé si alguno aquí conoce Cachirí. Cachirí. Hay un hermano que dice Cachirí. Es a 5 horas de aquí de Bucaramanga, dándole. 5 horas. Yo no conocía para Cachirí.
Me dijo, ¿por qué no me lleva a Cachirí, pastor? Porque es que tengo una moto y quiero ir a traerla, pastor. Y le dije, hermano, pues, eso fue el jueves. Ese día me estaba preparando el día anterior porque me iba a ir para la Universidad de las Mujeres, porque quería ir a visitarlas. Pero me salió ese viaje y le dije, bueno, me voy, Cachirí, 5 horas. De allá de donde vivo, allá me eché 6 horas y media, pero de aquí de Bucaramanga del Norte, de la Virgen, ahí me aparté 5 horas dándole en esa moto, 50-60, porque hay mucha carretera destapada y era a esa velocidad con el hermano. Bueno, llegué allá, gloria al Señor, y mire lo que les quiero testificar. Cuando llegamos allá, habían un par de abuelitos, los padres de él, de una vez me presentó, le dijo, papá, mire, este es el pastor donde estoy asistiendo a la iglesia, los abuelitos de esos bien católicos. Ellos me miraron, así bajitos. Yo soy bajito, pero ellos eran más bajitos, así pequeñitos, son así pequeñitos. Me hicieron meter para la cocina, la abuela, porque estaba ella sola con un hijo, entonces me hizo entrar a la cocina. Eso estaba el humo que volaba por todos lados, yo me metí a la cocina con la abuela. Comencé a testificarle. De ahí llegó el abuelo y lo mismo, y me tuvieron como hasta las 9 de la noche. Para hacerles corta la historia, allá no aceptan el evangelio. Para Cachirí no aceptan el evangelio. Suratá, entré a Suratá. A Suratá entraron, pero allá también lo sacaron de Suratá. California lo mismo. Beta lo mismo. Oye, yo me metí encubierto porque me llevaron, voy a traer una moto, acompañar a traer una moto. Al otro día que me voy a venir a las 4 de la mañana, porque me levanté a las 3 de la mañana, estaba lloviendo toda esa noche, me dijeron los abuelitos, ¿y cuándo es el regreso suyo, pastor? Óigalo bien, no aceptan el evangelio. Eso por allá no quieren el evangelio. Y estos abuelitos, Dios me puso en gracia y me dijeron, pastor, y yo lo pensaba a las 5 horas otra vez coger de aquí para allá. En Matanza tenemos pastor de la zona 20. A él le encargué esa familia y ese pastor por allá no fue. Estoy hablando porque así es, porque es muy lejos. De Matanza ya son 4 horas. Oye, yo que estaba más lejos y entré por ahí, y los abuelitos, y ahora me tiene esa carga de esos 2 abuelitos. El hijo Dios lo sanó de cirrosis porque se estaba muriendo, el que se convirtió allá. Ahora que me toca, ¿qué hacer con esos abuelitos? Ir a visitarlos. Es una puerta que se abrió. Ahora me toca que sacar tiempo, no sé, poner un líder que me predique allá en la iglesia, mi esposa que también predique mi hija, porque yo voy por esos abuelos. Porque es que a mí la Biblia me dice que hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en el reino de los cielos. Y esos abuelitos ya están abuelitos. Y si Dios me permitió que fuera allá es porque quiere en este último tiempo, en estos últimos días que tienen nuestros abuelos, pues ser salvos, que alcancen la salvación de su alma. Oye, me quedó esa carga cuando ellos me dicen a las 4 de la mañana, ¿y cuándo es la vuelta, pastor? Eso por allá es bastante delicado porque por allá eso era muy habitado por las fuerzas izquierdistas. Por allá está todavía el ejército sacando minas de la orilla de la carretera. Allá está el ejército. Antes de llegar a Cachirí, bordo carretera, está el ejército, con perros y todo eso, todo lo tienen así, con franjas, peligro, minas. Ahí a bordo de carretera y los carros pasan por ahí. Y pues me metí. Pero mire lo que dice la Biblia. Sigo hablando del apóstol Pablo y de Silas, y termino en esta noche. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fueron libres en la parte, yo miro, en la parte espiritual y en la parte física. Se le cayeron las cadenas porque ellos eran presos. Pero estos presos dejaron de ser malandros porque no se volaron. No se volaron. No, señor. Se le caen las cadenas. Vaya que saquen a un preso por acá de pronto a una audiencia y de pronto le queden flojas las esposas. Cuando le hablo de las esposas son los ganchos que le ponen uno aquí, no las mujeres, no, esposa es lo que le ponen a uno aquí, unos ganchos. Vaya que se le suelten esos ganchos a ver dónde lo coge ese guardián. Hay poder en la sangre de Jesús.
Cuando a mí me trasladaban de cierto lugar a cierto lugar, a mí me ponían las de aquí, me ponían las de los pies y me ponían un celular grandote aquí. Eso vino de los Estados Unidos, un candado grande, lo llamaban un celular. Un candado grande. Yo andaba así. Yo bien pequeñito, con cadenas aquí, amarrado aquí con un celular, un candado así grandote y amarrado de los pies. Así era, que me movían en la universidad. Cuando me sacaban por ahí de pronto a exámenes médicos, me traían aquí a Bucaramanga, de allá de la Universidad de Palo Gordo. Pero mire lo que sucedió aquí. La Biblia dice, gloria al Señor, se soltaron las cadenas de todos los presos. Se soltaron. Y despertando el carcelero estaba dormido. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Él dijo, yo no voy a pagar por estos, porque si se le volaban los presos, a él lo mataban, oígalo bien. Y él dijo, yo me voy a matar primero. Cuando Pablo le habló, un momentico, mire que estos hombres fueron libres en la parte física y en la parte espiritual. Estos presos, mucha gente necesita alabanzas al Señor. Por eso le digo que va a venir un de repente aquí en la iglesia, donde Dios va a tener que sacudir. Y nos va a sacudir. Y nos va a sacudir porque aquí en Cañaveral, en Florida, en todos estos alrededores, en la mesa de los santos, en Ruitoque, por todo eso, donde ustedes han ido, gloria al Señor, debe de suceder algo. Algo debe de suceder. Sí, hermanos. Si en nosotros está el poder de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo estaba en Pablo y en Silas, alabanzas al Cordero, y solamente ellos con cantar. Cantaban himnos, no cantaban ni reggaetón, ni chancleta, ni champeta, ni merengue, ni tecnocumbia, no cantaban nada, ni salsa cristiana. Porque hay algunos que son de Cali y les gusta todavía es que la salsa cristiana, porque cantan es que salsa cristiana. Otros rancheras, corridos, los corridos de los que convirtieron supuestamente corridos. Corrido anda uno siguiendo los corridos. Seguro que sí, hermano. Corrido anda uno siguiendo los corridos. La Biblia dice, cantad himnos y cánticos espirituales. Alabanzas al Cordero. De pronto los jóvenes dirán, pero es que como ese pastor ya está de edad, pues claro, a él no le gusta la música nueva, así. No, hermano. Es cantar algo que llegue a la presencia del Señor. No para mover la carne. Porque lo que se empieza en la carne se termina en tierra caliente. Y lo que se empieza en el espíritu se termina en el cielo. Sí, Señor. Lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y termino en esta noche. La Biblia dice, gloria al Señor, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Dijo, estos fueron libres, pero dejaron de ser unos bandidos. No se han volado, ni tampoco se van a volar. Algo aconteció. El Señor necesitaba que alguien fuera a llevar de su testimonio a ese lugar. ¿Y a quién escogió? A dos hombres que le dieron una trilla. Porque le dieron no le dijeron, venga, por favor, mire, que le vamos a sacar un permiso especial para que vaya a predicar. Venga, hermano, que le vamos a sacar un permiso especial para que vaya a tocar unos cánticos, que vamos a tener una actividad allá en el patio 5, o en el patio 3 vamos a tener una actividad, vamos a sacar un permiso especial. Ahí no le sacaron un permiso especial. Ahí que los cogieron fue braviados. Le rasgaron la ropa, le dieron una trilla con varas. Dice la Biblia. Los azotaron y después lo mandaron al calabozo de más adentro, donde nadie óyelo bien, los iba a visitar. Pero allá ellos contentos. No llamaron tampoco los derechos humanos, la injusticia, ni la Cruz Roja Internacional, ni la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que están acostumbrados ahora los que van a las universidades. Forman los problemas, los alborotos ahí cuando la cosa está bien caliente, que le están
Entonces ahí piden los derechos humanos. Ahí sí piden los derechos humanos. Sí. Yo les puedo testificar porque eso aconteció cuando yo estaba allá. Cuando se prendían, que se prendían era duro. De ser que era ahora último, ya tipo 2004, 2005, porque yo terminé en el 2008 las 3 carreras que hice. De 12 años, 24 semestres. Y se cogían era con chusitos así corticos porque no habían armas largas, ya se habían acabado todas esas cosas. Y cuando se veía la cosa así bien difícil, que ya estaban metiendo pipeta de gas por allí, por acá, y decía cuál más a coger el teléfono para pedir los derechos humanos que vinieran, que miren que los iban a maltratar. Pero ellos sí no se acordaban que estaban ahí formando la de ellos, los alborotos y chuzando los unos con los otros. ¿Sabe qué hacía yo? Me iba de rodillas. Con 8, 10, 15 hermanos nos íbamos de rodillas. Un día Dios nos sorprendió. Y termino con este testimonio en esta noche. Ese día sí yo pensé que iba a haber bastante sangre, porque habían 3 grupos, nos tenían reunidos en esa universidad, en ese colegio donde yo estaba, estaban 3 grupos, sociales, políticos, y en ese entonces los otros que llamaban las AUC, todos juntos, óigalo bien, y este hermanito tan grande ahí en medio de toda esa gente bien mala, y se forma. Alguien fue y me dijo, hermanito, hoy está caliente. Yo salí de mi habitación vestido con un chanchón así, beige, y una franja zapotes, así, nos ponían así, bien instintivos. Antes nos habían puesto ahora unas bragas, oígalo bien, unas bragas así con terciaderas aquí, unas cosas aquí, un bolsillo aquí amarillo y unas tiras amarillas. Hay poder en la sangre de Jesús. Cuando yo salgo y vi verdad que estaba como delicado y sentí el ambiente pesado, dije, esto no hay otra cosa sino ir a orar. Apenas nos contó la guardia y salieron, gloria al Señor, dije, bueno, cada cual ya estén listos porque ahora se vayan a recibir sus clases. Me fui para el rincón, yo tenía un rinconcito allá donde me reunía con la iglesia. Y me fui y le dije, hermano, vamos a orar. Yo siento que esto está pesado. ¿Verdad? Nos fuimos de rodillas. Oiga, y se prende, y eso nos montaban por encima. Por encima volaba la gente. Oiga, pero no nos tocaban. Volaban por encima y pegaban los gritos. Cuando llegó la guardia, la misma guardia, estaba el teniente Noza. Él mismo dio el testimonio. Sabe que los truflais no quisieron reventar. Los metían por las ventanas y le daban martillo a reventar las pipetas de gas para tirar y no reventaban, hermano. ¿Sabe que le tocó que entrar el teniente Noza? Yo estaba con 8 hermanos de rodillas, de rodillas. Yo lloraba, le decía, Señor, ten misericordia, porque yo sentía los vuelos por encima. La gente pasaba por encima. Y eso unos chillaban y otros gritaban y eso sonaban los palos y todo eso, dándose en garrote, acabaron con todo. Oiga, cuando fue y yo sentía a alguien que me tocaba en la espalda, levante ya, hermanito, levante. Cuando lo volteé a mirar, era el teniente Noza, que había entrado con la guardia. No habían podido echar gas en ese patio. La misericordia de Dios no dejó que nos gasearan ahí, porque nosotros estábamos, era de rodillas, botados, pidiéndole misericordia al Señor. Mira lo que hace Dios. Todos esos fueron guardados de una gaseada porque hubo un remanente pequeñito que estaba ya de rodillas pidiéndole misericordia a Dios. Si nosotros nos hubiéramos puesto a mirar a ver a quién chuzaban, a quién correteaban, quién le pegaba a quién, seguro que a todos nos hubieran dado una solfa y nos hubieran echado hasta gas. Pero como hubo un pueblo pequeñito que se fue allá de rodillas, Dios se glorificó. Y eso lo hace Dios. ¿Sabe que después los mismos internos de a la universidad testificaban? Y cuando yo los invitaba a culto, iban a culto. Iban esporádicamente, pero iban. Cuando iban a alguna audiencia, cualquier cosa, iban, hermanito, ¿por qué no hace oración por nosotros? Es que voy para una audiencia. Sabían que había poder en ese grupito pequeño que había. Y después se fue acrecentando el grupo. Se fue acrecentando, a lo último eran 30, 40, 50 que se reunían y habíamos 120 en esa aula de clase. 120. Y a veces se reunía hasta la mitad. Y hacía culto yo ahí debajo donde estaba la cámara de seguridad. Porque ellos mismos pedían, venga hermanito y nos hace culto aquí. Porque eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. ¿Quién era yo? Una persona bien bajita, había unos quincones así grandotes, así unos mancancanes así. Y yo bien pequeñito en medio de toda esa gente. Pero era la gracia de Dios. Va a venir un de repente.
en el cual nos va a sacudir. Sí, Señor. Hay una gran necesidad. Antes de que el Señor levante la iglesia, alabanzas al Cordero, algo va a suceder. Va a haber una explosión. Una explosión. Aquí hubo un terremoto, de repente un terremoto que sacudió. Y no fue cualquier terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, los presos fueron libres y el carcelero se convirtió. Usted sigue leyendo ahí, el carcelero se convirtió al evangelio. ¿Qué necesitaba el Señor? Que en medio de la adversidad, Pablo y Silas le sirvieran en ese lugar. Que José testificara también allá en ese lugar, para después ponerlo al segundo en mando en Egipto. Sí, Señor. En medio de la adversidad le podemos servir al Señor. Oh, yo quiero que te pongas de pie en esta preciosa noche. Aleluya.